Muy buenas noches. Nos encontramos por primera vez y es muy grato tenerla aquí con María Undurraga, quien es directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, cuya sigla es ODEPA, dependiente del Ministerio de Agricultura. Ya la ven en pantalla, es ingeniero agrónomo con algunas otras bondades académicas que nos va a permitir entender complejidades del tema que vamos a conversar en un lenguaje que todos podamos comprender y aprender, porque aquí hay que sostener esta información, guardarla bien, porque es de utilidad para todo el mundo. Bienvenida María Undurraga y gracias por aceptar nuestra invitación a conversar desde Arica a Santiago, pues, ¿no? Que estamos a 2.100 kilómetros. Esta conversación es posible gracias a la tecnología, en parte a la pandemia que nos permite reunirnos a través de videoconferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Un gusto de estar contigo. Y bueno, son las bondades de esta pandemia que nos ha acercado y ya no hay límites en este sentido, estamos conectados de otra forma, así que feliz de poder conversar lo que quieras hoy día. Fantástico. Yo tengo un montón de temas, pero yo creo que son de una profundidad y una explicación, digamos, profunda, que requieren más tiempo, pero voy a aprovechar el tiempo que tenemos para ahondar el máximo de temas que podamos hacer entre tú y yo. ¿Te parece? Me parece. Ya, una primera consulta y que a nosotros como zona agrícola o agropecuaria, no tanto más agrícola que agropecuaria, por los dos valles que tenemos y los de precordillera, es cómo eh, cambia la producción de alimentos y la comercialización en esta, no lo de ahora, lo que está sucediendo, lo contingente, sino en la pospandemia, ¿no? Cómo nosotros como región podemos encajar en las necesidades generales del país y de qué manera podríamos ser útiles y atender eficientemente esta relación que con el campo ariqueño, parinacotense, podemos ofrecer al resto del país. Mira, primero que nada, Enrique, vuelvo a agradecerte por la oportunidad de conversar y bueno, volver a, más que post pandemia, a lo que nos ha traído esta pandemia, Bueno, que es la oportunidad de hablar de alimentación y junto con ello del territorio que es necesario desarrollar para que la alimentación se produzca. Entonces, de pronto en Chile nos vemos, en el fondo, enfrentados a la realidad que lo que veíamos como por sentado, que era la alimentación, no lo es tal. Y ajá. creo que lo que ocurra después de la pandemia va también a ser producto de lo que podamos reflexionar en este tiempo. Cómo nos queremos relacionar con la gente que produce alimentos, y ahí pongo en el fondo a tu región también como protagonista, eh, también de la reflexión de lo que uno quiere aportarle al país en esto tan trascendental como es la alimentación de la familia y de cada uno de nosotros. Y ahí creo que lo que viene después está completamente quizás, no sé si en discusión, pero no está dado, no está fijo. Estamos cambiando algunos comportamientos de alimentación. Por ejemplo, estamos consumiendo más legumbre, un poco menos de proteína. Vemos que la alimentación saludable también es importante para enfrentar crisis sanitarias y por ende es importante hablar ahora no solo de alimentación, sino que alimentación saludable. Y eso es muy importante para la región de ustedes, que tienen en el fondo valles con condiciones climáticas muy importantes y que ahora quizás vamos a tener que sumar a otros actores, por ejemplo, a una academia, a las universidades, cómo ahora somos capaces de quizás pensar en la región de ustedes en formas de desalinizar el agua para poder tener mayor cantidad de agua, para poder regar. Recordemos que Buen punto los ese, ¿eh? agricultores. Buen punto. Claro, los agricultores transforman el agua en alimentos y para Así eso es. necesitamos clima, suelo y principalmente agua. Entonces ahora vamos a entrar en esta discusión que va a ser bien profunda, creo yo, y va a ser muy rica para pensar el desarrollo desde los propios territorios, desde las propias regiones. Mira, fíjate, este punto de la presencia o ausencia de agua para el campo
ya lo toqué con el subsecretario y con el CEREMI de tu ministerio en entrevistas anteriores, porque viviendo acá te das cuenta de lo fundamental que resulta el agua, más tal vez que en el centro del país, apartando la sequía, ¿no? Que es un fenómeno, digamos, distinto. Pero acá vivimos en una tierra árida, ¿no? Entonces, el humus o la tierra que tenemos hacia el sur del país, que es tan productiva, tan rica, ¿no? En alimentos, en nutrientes, hoy acá eso no se conoce de esa manera, ¿ya? Entonces, pero sí la naturaleza, la Pachamama, como se da por llamar en esta zona del país, tiene una solución rápida. Póngame agua, una semilla y yo florezco 2 o 3 veces en el año. Entonces, ok, eso es un tema hoy en día que venía tratándose hace mucho tiempo, pero que hoy es como más urgente. Y ahí surge entonces lo que tú acabas de mencionar, la desalinización del agua. Aquí se viene hablando hace mucho tiempo de instalar plantas desalinizadoras para consumo humano, pero también en Pampa Concordia, que es un nuevo predio o sector de producción en la parte norte de la ciudad, fue planteado un comienzo con el aditivo o el elemento que permitiese tener agua donde no la hay. Y eso no ha ocurrido. Entonces, me gustaría entender si tú tienes información, estás convencida de que la solución es la planta desalinizadora, considerando más un punto a favor, que acá podemos usar la energía solar, que la radiación aquí es altísima, la más alta del país, como para minimizar el costo de la producción de esa agua. Por lo tanto, hacerla más razonablemente económica para el productor. ¿Ustedes han visto dentro de los estudios que tienes en tu área esa posibilidad? ¿Qué tan pronto podría surgir esa solución que es definitiva en todo caso, ¿no? Sí, mira, el costo de la energía que se necesita, que al final lo más relevante ahí es el costo de la energía, en el fondo eso ha ido bajando durante el tiempo y yo creo que va a ser muy pronto y va a depender también de la rentabilidad de los cultivos. Depende si es que yo pongo lechuga, si tengo en el fondo qué tanto valor tiene el cultivo que yo en el fondo produzco, y eso va a aceptar ciertos niveles de costo del agua. Pero sin duda va a depender de cada región. Si estamos hablando de la región de usted, la desalinización, por los dos motivos que tú comentas, es muy importante. O sea, ustedes tienen alto, en el fondo, acceso a energía solar y en el fondo además tienen, bueno, tenemos todo Chile, el mar muy cerca, entonces tenemos el acceso al agua muy cerca. Son formas y fórmulas que se tienen que discutir en cada una de las regiones. Tenemos aquí también que ser respetuosos con el medio ambiente, tenemos que ser respetuosos con las comunidades que viven en las costas. Entonces es un proceso que no es llegar y decir vamos a sacar de acá, vamos a hacer de esta forma, que no venga el nivel central a decirnos a nosotros en Arica cómo lo queremos hacer. Por eso también lo que conversábamos también antes, el cómo hacerlo también es importante. Nosotros estamos profundamente convencidos que los desarrollos de las regiones van a provenir de la discusión de las regiones. Ustedes tienen grandes profesionales, grandes empresarios, grandes académicos, por supuesto un gran Ceremi de Agricultura, Sí, claro. y en el Jorge, que en el fondo todos ellos, entre todos ustedes van a tener que discutir la forma que quieren desarrollarse, el cómo, el cuándo y el dónde. Y eso, que espero hablar en un ratito más, el tema de la política de desarrollo rural que el Ministerio acaba de promulgar hace un par de semanas, es en el fondo da el marco para esto, una política que entiende que la agricultura va más allá de ser un sector económico y lo entiende como una agricultura que impacta a las personas y al medio ambiente de forma muy profunda.
y que las políticas que tienen que en el fondo se necesitan para promover esta agricultura o este desarrollo rural, necesitan de la coordinación público-privada y de la sociedad civil, que son la academia o las organizaciones sociales. Entonces, en esa, tanto el qué estamos haciendo como el cómo lo queremos hacer, estamos muy convencidos de que eso tiene que ser desde las regiones, para las regiones, y también en el fondo viendo el gran aporte que puede hacer la región, en el caso de ustedes, de Arica, para todo el país. Conversábamos antes sobre los tomates, Ajá, claro. que van a ser otros productos y quizás, ¿qué otros productos? Bien, mira, ahí surgen varias preguntas, pero esto es un tema que tiene muchas variables también, pero me gustaría, antes de entrar en el tema de la Política Nacional de Desarrollo Rural, poner como un contexto. El campo, en el campo chileno en general, y acá no escapa a esa realidad, las brechas entre el mundo rural y urbano suelen ser muy amplias, ¿no? Es un asunto que no sé si alguna vez se va a resolver si todos son agricultores y no empresarios agrícolas, que hay un mundo de diferencia y también cultural y de capacidad de producción y de horizonte, ¿no? De visión del mundo de la alimentación y de la exportación particularmente. Ahí está la pobreza, falta de internet, aunque ahora ya tenemos para yo creo que a mitad del próximo año tenemos ya toda la región con fibra óptica, desde Visviri hasta acá, hasta Arica. El acceso a salud también, bueno, la pandemia ha demostrado que en el país en general tenemos un problema de salud, pero sobre todo para situaciones extremas. Ese mundo, esa situación, ¿cómo la puedes tú describir en el caso nuestro, más que en lo del sur? Porque somos un poquito egoístas, nos interesa saber cómo nos ven a nosotros en esa realidad que acabo de intentar describirte. Mira, sin duda existe una brecha muy grande entre el mundo rural y el mundo urbano. Y eso es muy importante que conversemos desde un principio, que no es producto de que el mundo rural sea sinónimo de pobreza, No, claro. sino que en el fondo es producto de que llevamos mucho tiempo, muchos años, focalizando las inversiones públicas del mundo, ya sean públicas o privadas, en los sectores más asentados, en las ciudades. Claro. Entonces hemos ido abandonando este mundo rural que va quedando en el fondo postergado de las políticas y va acumulando las brechas que tú contabas. Tienen menor acceso al agua potable rural, tienen menor acceso a educación, tienen el acceso a salud más lejos, y en el fondo esta acumulación de brechas ha hecho que este mundo rural haya quedado postergado, y eso ocurre en tu región y en otras regiones. Sin embargo, es muy importante que cuando uno ve esto, porque uno podría verlo como una problemática, aquí hay una brecha, y aquí hay dos opciones: o traemos a la gente del mundo rural al sector urbano para, entre comillas, solucionarle el problema, o creemos que el mundo rural es un espacio de oportunidades, y creemos que invirtiendo el sector público, el privado, en los sectores rurales, la gente del mundo rural va a poder desarrollarse según sus propios proyectos de vida, según sus propias actividades. Y es esa segunda opción la que nosotros creemos profundamente, que ese mundo rural, si bien tiene el doble de pobreza, quizás tiene 3 veces más riqueza cultural, de tradiciones, de paisaje, de clima, y es esas oportunidades las que queremos resalzar en esta política, para que sea a través de esas oportunidades que esas personas puedan salir adelante con sus propias actividades. Bueno, yo entiendo perfectamente y es más, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, solo que hay un factor que en definitiva permite o no que esto sea realidad en algún momento en la historia del campo, y en este caso del campo de esta región, que son las inversiones que puede hacer el Estado, que es el primer promotor e inductor de que ocurran cosas importantes en el caso, por ejemplo, que estamos tratando. Es decir, a los privados no se les puede pedir que ellos instalen
la planta desalinizadora si no ven qué puede ocurrir con aquello, ¿no? Si hay rentabilidad o no. De ahí que las obras civiles más importantes son tareas del Estado chileno. Cuando tú decías hace un rato, ustedes son los que tienen que decidir, ver lo que pasa, ver qué sucede allá. Bien, eso es correcto. No podría ser de otra manera porque hasta ahora ha sido al revés. Es un país centralista donde las decisiones, con mucha ignorancia, y hay que decirlo, en la realidad que está distante físicamente de la capital, toman decisiones que afectan no siempre para bien, ¿no? O son insuficientes. Entonces, ¿por qué no retomar el tema desde el punto de vista de políticas de Estado? El país necesita más alimentos, cada vez más. Somos más. Afortunadamente, esta pandemia va a traer muchos habitantes, pienso yo, producto de las cuarentenas, ¿no? Por lo tanto, vamos a ser un país que, y además que necesitamos gente joven, pues, porque los adultos mayores somos muchos ya, ¿no? Y hay una distancia muy amplia cada vez más entre jóvenes, el número de jóvenes y adultos. Entonces, ¿por qué no ustedes, que son los que tienen al ministro de Hacienda al lado, ¿no? Al presidente ahí a la mano, no toman decisiones más ejecutivas pensando en que esto hay que resolverlo hoy día? El futuro se construye hoy, no mañana. No sé si estás de acuerdo o no en lo que digo. Completamente de acuerdo. Yo soy una convencida que tenemos que avanzar, primero que nada, en descentralización, y tal como decías tú, cuando avancemos en descentralización real, cuando tengan las regiones los recursos para invertirlos, donde crea cada región qué es lo pertinente, se va a desarrollar el territorio de mejor forma. Y ahí creo que tenemos que avanzar en esa línea sin ninguna duda. Pero tenemos que también, porque a nosotros que estudiamos el tema de desarrollo rural, hay muchos países que se descentralizan y después caen en una centralización regional. Por ejemplo, en el caso del caso de ustedes, ¿qué pasa si claro, que toda la inversión se quede en Arica, por ejemplo? Entonces, ese es nuestro esfuerzo de esta política de desarrollo rural que te comentaba, de entender que todos los territorios tienen mucha riqueza y que en el fondo es importante invertir en una forma más homogénea de ocupar el territorio, porque eso finalmente es un bien para todo el país. Y quizás lo que conversábamos en un inicio, con este tema de la pandemia y de la relevancia que tiene la agricultura para todos nosotros, bueno, es un momento de repensar esos territorios desde donde producimos nuestros alimentos. Y creo que eso a nivel nacional, regional y comunal finalmente, muchas decisiones dependen de los PLADECO, de los planes de desarrollo comunal. También en esas localidades, a ese nivel, se tomarán las decisiones pertinentes para promover ya sean las formas de participación, ya sean las formas de decisión que permitan estas inversiones en todos los niveles que conversábamos. Oye, visto así, y estando de acuerdo prácticamente en todo lo que estamos argumentando de parte y parte, esta publicación en el Diario Oficial de la Política Nacional de Desarrollo Rural, ¿de qué manera incluyó ya, está inserta en ella el tema que estamos hablando de esta región? ¿Es posible asomar alguna, no sé, noticia positiva, propositiva? ¿Cómo nos Mira, afecta, digamos? sí, lo que hace esta política es primero, en el fondo es una política de Estado, lo que decías tú en un principio, que incluye 14 ministerios, porque los que estamos y vivimos del mundo rural entendemos que las políticas que se necesitan ahí no son políticas agrícolas únicamente. Ah, Lo claro. que hablábamos antes, las brechas son en conectividad, en salud, en educación. Entonces, lo que hace esta política es tener una mirada desde los territorios con las necesidades integrales que se necesitan en esos territorios. Entonces, el ministro de Agricultura lidera este comité de ministros para el desarrollo rural y entre todos se ponen en el fondo, entre comillas, de acuerdo para ponernos a disposición de estos territorios para llegar de forma coordinada. Y por otra parte, para llegar de forma pertinente. Claro. Siempre ponemos el caso, por ejemplo, cuando tocamos problemáticas a nivel nacional, por ejemplo, la deserción escolar. Bueno, qué distinto es hablar de la deserción escolar en un liceo en Arica a la deserción escolar de una escuela
en Puede algún ser pueblo, Putre, Viviri, ¿ya? En Putre. ¿Ya? Conozco, pues, he podido visitar Ok, Putre. ya. En Putre, quizás el niño que deja de estudiar en Putre es porque se acaba, o quizás en Viviri, no sé en Putre hasta dónde llega, hasta qué año llega la escuela, pero muchas escuelas rurales llegan a sexto o octavo básico. Y ese niño que no sigue estudiando no es porque tenga un problema de aprendizaje, es porque no tiene acceso a la escuela, que es muy distinto a un niño en la ciudad que en el fondo deja ir a la escuela en general por problemas o de aprendizaje o, bueno, otros problemas. Entonces, Permíteme hacerte un pequeño paréntesis ahí para que veas que es todavía más dramática la situación acá. En Bisbiri nunca ha habido un el servicio de electricidad formal. Ahí tienen electricidad 4 horas al día a través de un generador de corriente. Enfrente tenemos Charaña, que es comparado con lo que hay en los límites y las fronteras vecinas, es como una gran ciudad, se parece a Las Vegas, ¿no? En la noche está súper iluminada, hay canales de televisión, radio, etc. Y el lado peruano, no tanto como en Charaña, pero bastante. Bueno, en Bisbiri, los niños nacen viendo y conociendo más de Perú y de Bolivia, del quehacer diario de esos países, que van a ser vecinos permanentes para nosotros, ¿verdad? Y nosotros de ellos. Y entonces su mundo tiene una mezcla extraña que no les permite desde un principio sentir afinidad, identidad propia chilena, ¿no? Digamos, pensar de que si bien están en la línea de la frontera, sus intereses están del lado de acá y no de los vecinos. Entonces, además está el problema comunicacional y todo lo que estamos hablando tiene que ver con que no va a haber nunca, digamos, opinión pública, masa crítica, adherirse a lo propio, a la cultura, ¿no? Y además, ojo, con temas de seguridad nacional, que están insertos allí, hay un tema geopolítico importante. Entonces, nosotros somos muy distintos al resto del país para efectos de cualquier análisis de conjunto, de las variables, del escenario que tenemos acá. Entonces, yo hago hincapié en esto, y discúlpame que te interrumpiese, pero es que estaría mal planificado todo si no están en consideración estos factores que te acabo de mencionar. Y yo te agradezco que por favor los consideren. no, muchas gracias por el comentario, porque sin duda ese es el caso de usted en Bisbiri y quizás también varias localidades limítrofes en el sur. Hay varias localidades en la Patagonia, por ejemplo, que tienen también Con que Argentina. al final con Argentina. Y sin duda, lo que te comentaba en un principio, esta política no es una política agrícola productiva, sino que toma en cuenta todas estas cosas que son de soberanía, que son justamente lo que comentas tú, que va ahí en la cultura, las tradiciones, tiene ámbitos en distintas líneas, no solamente en el económico, tiene un ámbito cultural, tiene un ámbito ambiental, tiene un ámbito de bienestar social. Se conjuga varias alternativas que al final, como somos tan diversos y la ruralidad en Chile, la de vivir es muy distinta a la de la Patagonia, al secano, a la cordillera, en una misma región, la ruralidad en la costa versus la ruralidad en la cordillera. Por supuesto. Entonces, en el fondo, reconociendo esa diversidad y reconociendo la riqueza de esa diversidad, pone a disposición las políticas dependiendo cuál es la priorización en cada uno de esos lugares. María Undurraga, debo darle término a esta conversación. Estoy enojado porque hay que darle término, porque debiésemos de hablar mucho más tiempo. Pero fíjate, quedo contento de haber hecho esta conversación. En lo personal me imagino que nuestros televidentes también van a estar gratamente sorprendidos de poder escuchar estos argumentos que tú has vertido en esta conversación. Pero por la misma razón, te dejo invitada para que volvamos a conversar pronto de estos aspectos, porque es necesario escuchar a una persona como tú acá para entender el contexto en que nos estamos moviendo en el futuro que podríamos construir con el apoyo de ustedes y con esta nueva ley que ya ha sido publicada, pero que no sabemos cómo la vamos a reconocer aquí, cómo la vamos a sentir y la vamos a poder vivir acá. Así que, discúlpame,
el tiempo No, nos alcanzó, pero por favor establezcamos una nueva conversación cuando tú quieras para poder darle continuidad a esto que es un tema de gran interés para nosotros. con gusto, muchas gracias Enrique, en verdad fue un gusto y este es tiempo de reflexión y de conversa, así que hay que reflexionar, hay que escuchar y yo creo que también tenemos una oportunidad de proponer algo colaborativo juntos, así que feliz de venir otro día y conversar. Bien, muchísimas gracias y encantado de haber iniciado esta conversación. Que estés Gracias muy bien, Enrique, ¿eh? Bien. tú también. Bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.